Mi nombre es Ángel Guamán, soy de Ecuador, eh, vivo acá en Nueva York, Ciudad Corona. Ok. ¿Cómo fue tu proceso de querer estudiar en la Universidad de Liderazgo en Ministerio? Bueno, el proceso de querer estudiar en la universidad fue por muchas razones. Por ejemplo, la inquietud de estar en una iglesia pentecostal, en vista de que ha habido muchas cuestionamientos acerca de los diferentes movimientos, denominaciones, y me ha llamado la atención en este caso lo que es el pentecostalismo. ¿Por qué? Por el hecho de que uno como que dentro del pentecostalismo siente más cerca la presencia de Dios, con referencia a las demás denominaciones. Bueno, yo he estado en una de ellas, pero la diferencia es grande. Entonces había mucha inquietud de qué o por qué, pero más es porque ha habido cuestionamientos acerca del pentecostalismo. Entonces eso me ha inquietado en querer estudiar en esta universidad y conocer, salirme de las dudas, porque no es fácil escuchar afuera tantas cosas y sin conocer uno se deja llevar por cualquier viento. Pero cuando nosotros profundizamos en el verdadero significado, entonces llegamos a entender. ¿Cómo fue tu proceso dentro de la universidad, desde el bachillerato hasta tu maestría? El proceso dentro de la universidad, le puedo decir que fue muy hermoso, por muchas razones. Por ejemplo, el hecho de que empezar a tener la palabra en la mano y poder profundizar en ella. Por ejemplo, una de ellas es que empiezas a conocer la Biblia no solamente de una manera superficial, sino que usted se introduce en la Biblia, en la palabra, y empiezas a ver algo más de lo que tú esperabas. Pero dentro de esto, lo que más le puedo decir me ha causado es una seguridad en que uno cuando entra en la palabra, usted va conociendo verdaderamente quién es Dios, ¿no? Entonces él mismo interactuando con uno es algo que a uno le hace ver que las cosas son no como el ser humano piensa, sino de lo que está escrito en la palabra, es del mismo Dios haciendo en la vida del ser humano. ¿Qué dirías que fue lo más dificultoso dentro de tus años de estudio? Para mí lo más dificultoso fue lo que es el tiempo. Estudiar a la edad que tengo ya no es como estudiar en los momentos de adolescencia, de la juventud, ¿no? Entonces aquí pelear con lo que es el trabajo, empezar a hacer un estricto cronograma de tiempo para poder sacar el tiempo suficiente para poder estudiar. Para mí varias veces he tenido que quedarme en rojo en los cursos por el hecho de que un día, viernes, que no podía ir a la clase presencial, entonces ya me quedaba y tenía que trabajar el sábado. Entonces varios cursos he tenido que perder. A veces hasta que el mismo pastor muchas veces ha cuestionado a ver qué pasa con esta gente, ¿no? ¿Está o no está? Entonces, pero como usted sabe que en este país uno hay que trabajar para poder sobrevivir. Pero aún así, he tenido la experiencia de que en medio de esas dificultades, entonces cuando uno pone el interés, sí se puede. Entonces no hay ninguna cosa que obstaculice. Todo depende del querer de uno como persona en conocer más lo que es la palabra.
¿Crees que el cambio a las clases online fue una ventaja para todos? Para mí personalmente fue una de las ventajas más grandes y doy gracias a Dios por eso, inclusive por esa situación que tenía que atravesar el mundo en sí, con lo que es la pandemia. Entonces empezamos a experimentar una nueva metodología de aprendizaje, ¿no? Igual como maestros, también impulsar en que como personas profesionales mostrar que sí es posible en la educación virtual. Y creo que es una de las cosas que me ha ayudado bastante por el hecho, como antes decía, no se podía lograr en un tiempo exacto para llegar a un aula de clases, pero ya con la educación virtual me ha ayudado inclusive desde el camino, unos 5 o 10 minutos antes para llegar, pero sí, fue una buena opción y gracias a eso podí culminar mis estudios. ¿Qué le dirías para finalizar a una persona que esté pensando en estudiar, en profundizar y que esté pasando ese mismo proceso que tú, ¿no? De querer adentrarse más en la teología, en la palabra del Señor? ¿Qué le dirías tú para comenzar este proceso? Bueno, creo que es una de las preguntas que hace que cada uno de nosotros podamos asimilar que es una necesidad muy profunda al introducirnos o al entrar en la palabra. O sea, nosotros lo que queremos es que la juventud entre a la profundidad en lo que es el estudio de la palabra. Porque yo creo que las cosas más importantes no es más que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque en ella hay vida, en ella está todo. Inclusive el diario vivir, el desarrollo del ser humano en diferentes áreas está en la palabra. Yo creo que durante este estudio he dado cuenta, he visto que no solamente en el área espiritual, sino que en la vida cotidiana del ser humano, si nosotros tenemos la palabra en primer lugar, nos va a ir bien. Y esto no quiero decir que tal vez va a ser como un amuleto, sino que es una relación directa con Dios. Entonces, creo que es uno de los motivos más fuertes que la juventud de la actualidad, no solo la juventud, sino hombres y mujeres, que entren a estudiar en la universidad. Por ejemplo, ahora mismo Unilínea está dando esa oportunidad, ese acceso para poder estudiar con facilidad. Entonces yo he visto una oportunidad para la gente, para los hermanos de la iglesia. Yo podría decir que también los pastores de la iglesia, el doctor Víctor, la doctora Hati, han hecho un buen trabajo pensando en la educación de la iglesia. No solamente para tenerlo ahí como un miembro más, sino que la comunidad en sí se prepare académicamente en la palabra. Entonces yo creo que es una de las alternativas que ha tomado, una alternativa muy buena para que la comunidad latina, comunidad cristiana, aprovechen en estudiar, y sería muy importante que todos se dediquen a estudiar. ¿Cuál dirías que es el fruto más grande después de haber terminado tu bachillerato y tu maestría en Unilínea? El fruto más grande de este estudio, de este proceso, ha sido para mí, ¿qué le puedo decir? Un resultado que he quedado impactado en conocer realmente lo que es la palabra del Señor, más allá de los movimientos, más allá de las denominaciones, sino conocer a un Dios verdadero, quien da vida sin importar quién seas. Entonces, el estudiar en Unilínea me ha sacado de esas dudas, de las inquietudes que yo tenía. Entonces, ha hecho ver que Dios es para todos. Dios es el único que
puede dar vida, salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y con la obra que hace actualmente y toda la vida del ser humano, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tener a Él, conocer a Él más cerca? O sea, ha sido una de las cosas que yo he llegado a obtener, lo más valioso. Pero gracias al estudio he podido conocer que Dios siempre está presente en cada uno de nosotros. Entonces eso es uno de los resultados. Y hay muchas cosas que yo podría decir, pero eso es lo que yo podría mencionar en este momento.